él cuando cometía estos delitos, pues tenía relaciones sexuales con los cadáveres. Él cometió 48 crímenes. Él dice que andaba una venda en el dedo y se le quedó adentro del cuerpo que desvivió. Pues lo encierran en el área de aislados, lo mandan al piso de abajo. De Wow. repente lo van a ver y se dan cuenta que ya había desvivido a su compañero y se lo había comido. Tenía 15 días que se lo estaba comiendo. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial para mí. Nuevamente, el enfermero maldito Eric Urdapilleta nos acompaña. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo aquí, excelente como siempre, con el gusto de estar aquí contigo platicando. Ya sabes, los errores que siempre pasan antes de grabar, pero pues aquí estamos. Sí, no, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Y amigos, esta vez le traemos un tema que es bastante escalofriante y te dejan algunas preguntas del por qué estas personas cometen ese tipo de acción. Y el tema de hoy es criminales en serie. Así que, Eric, te doy la palabra para que tú empieces y nos cuentes una historia. Va, venga. ¿Te imaginas en qué posición se encuentra? Tú eres un policía Ajá. y llevas más de, pues, empiezas tu servicio en el año 1974 Ujú. y de 1974 a 1991, una serie de crímenes que no tienen explicación, que son sumamente salvajes, que son demasiado, digamos que son un epicentro para la gente que no sabe qué pasa en tu localidad, no sabes cómo va a pasar, incluso terminas tu servicio, te das de baja porque ya son más de 30 años y nunca habían detenido a la persona. Incluso tú hiciste 30 años de servicio y en tus 30 años no hubo ni siquiera una pista de ese asesino. Esto es lo que le pasó a la policía o a algunos policías de Wichita, donde el asesino serial BTK, mejor conocido, bueno, de nombre Dennis Rader, pero mejor conocido como BTK, hizo una serie de crímenes muy, muy fuertes, demasiado fuertes diría yo, Ujú. en el año 1974 a 1971 en Kansas, específicamente en Wichita. Él tenía este sobrenombre, BTK. Ok. En inglés era el acrónimo de Bind, Torture, Kill, que significa atar, torturar y matar. Que era literal, Fuerte. era su modus operandi, era, digamos que su sello en particular. Y era tan, digamos que tan marcado su procedimiento. Ujú. Uno de sus primeros asesinatos fue a una familia, a la familia Otero. Él llegó, te lo estoy contando de una manera que no sea tan descriptiva, porque pues como vamos a hablar de varios, pues Sí. no tampoco nos vamos a tardar una Ujú. hora con Sí, uno, sí, sí, porque sí. describir todo esto es brutal, pero uno de sus casos más brutales fue el primer asesinato que hizo, que fue a la familia Otero, la cual, imagínate, llega a la casa, encuentra a mamá, a papá y a 2 hermanos, en total eran 5, los encuentra en casa,
desvive al papá, desvive a la mamá, va con los hijos, pero, perdón, me estoy olvidando de algo. Primero acabó a los hijos, porque lo que él hacía era, entraba al cuarto, los ataba, específicamente usaba nudos o ataduras Ujú, estilo marino. O sea, él era un especialista en hacer estos nudos, pues era ujú. tanta su obsesión que él hacía estos nudos. Hacía unos nudos muy específicos que eran fáciles para él de manipular, por ejemplo, de sostener para el momento de asfixiar a la víctima, y luego cuando se estaba, digamos que estaba perdiendo el conocimiento, él soltaba el lazo para volver a hacerlo así varias veces hasta que pues esa era su manera de De divertirse, torturar a la víctima. de torturar. Para él era una diversión la tortura que hacía. Em, lo que hizo fue encerró a los hijos en una habitación y simulaba que los atacaba sexualmente Ujú, para torturar a los papás con solamente el sonido. Luego, una de las casos más, digamos que de la parte más dura de este primer caso, ujú. fue cuando asfixió al niño, a uno de los hijos, porque él se quedó sentado viendo cómo se asfixiaba el niño. De hecho, la primera vez el niño no falleció. Él luego le había puesto una bolsa, un lazo, lo tenía amarrado de pies y manos, le había puesto una bolsa y como no se asfixió a la primera, Ujú. le quitó la bolsa, le puso un trapo en la boca, unas medias, y con eso logró hacer esto. Em, a la niña, que era una niña de la familia Otero, simuló una agresión sexual, como te decía. Pero en ese caso él sí presentó, digamos que en la escena fue encontrado pues semen de él, pero no en la víctima, o sea, no hubo violación, pero sí hubo, pues digamos, pues algo que indicaba que tuvo el placer al Ajá, estar haciendo pues estos actos. sí. Y así, como este primer caso, tuvo 6 o 7 casos más a lo largo de 30 años. Él se mandaba cartas con la policía. Era tanto su egocentrismo que se mandaba cartas. ¿Te imaginas, Carla? Sí. Enviarle una carta a la policía describiéndole uno de los asesinatos que ocurrió hace 3 años, por ejemplo, y les dio indicios y decían ellos, wow, eso nadie lo sabía porque no salió a la luz, pero sí lo sabía el asesino. Y ahí Correcto. empezaron a darse cuenta que pues esta persona con la que estaban, digamos que mensajeándose en ese tiempo, pues no habían celulares, no había Ujú. nada de la tecnología, era a través de cartas y del periódico. Y pues él se mandaba así mensajes, cartas codificadas. Hay una carta muy famosa que él escribe y describe lo que hizo, incluso una digamos, de que sus signos de que, ok, era BTK el que hizo este acto, Ajá. porque él cortaba los cables de teléfono de las casas. Esa era como una de las marcas que él dejaba en todas las casas. Era literal, si alguien encontraba su casa, o sea, fue tanto el temor que infundió BTK que la gente de verdad llegaba de su trabajo y revisaba sus instalaciones telefónicas para ver si no estaba cortada, porque eran como que el signo principal, o sea, en todos sus crímenes ese era un signo, cortaba la línea de teléfono para que no pudieran hablar a la policía. Pero hubo un caso, digamos que raro, Ujú. porque BTK acechaba, o sea, Dennis Rader acechaba por semanas a las víctimas, o sea, no era un asesino explosivo como se les conoce, de que hoy Ajá. uno, mañana otro y otro Sí. y otro, no, él se tomaba el tiempo de literal acechar a su víctima, conocerla, em, saber cuáles eran sus siguientes pasos, todo esto, él pues digamos que los estudiaba. ¿Pero lo hacía al azar
o tenía algún perfil de personas? La verdad, eh, se desconoce a ciencia cierta si era un perfil, Ujú. pero normalmente lo que hacía era que estuvieran mujeres solas. O sea, era uno de sus Ah, perfiles, lo que encontrara en casa. Te decía, uno de los casos igual más sonados fue en el que desvivió a la mamá y los niños los encerró en el baño. Incluso les puso un tapete, un juguetes y ¿cómo se llama? Em, y les dijo que vaya, les abrió hasta la ventana para que no se asfixiaran por si pasaba mucho tiempo en encontrar el cuerpo. o sea que a O los sea, fue niños no como, les era hizo como nada. algo, exactamente, a los niños no le hizo nada, que fue raro porque ya lo había hecho con su primer crimen, con el de la familia Otero. Ajá. Este, y hizo ese tipo de cosas. Ahora bien, otro que fue muy, como que muy raro, fue que él dejó una carta a Ujú. una de las víctimas, porque él se quedó esperando a la, pues digamos que a la persona a la que iba a desvivir, Sí. pero para su desgracia y para la fortuna de la persona, llegó tarde a casa. Esta persona, él había acechado durante semanas a una persona, pero esa persona era la nieta de la señora a la que estaba en la casa, pues era su nieta que estaba de visita justamente 2 semanas en la ciudad y pues él la acechó y la tenía como sus víctimas. Ajá. Esa noche que él estaba listo para cometer el crimen, la persona no llegó, llegó tarde y él dejó una nota diciéndole que te salvaste porque no llegaste, pero pensando que era la chica. Ya cuando vieron que era otra persona, otra mujer, una persona mayor, fue que dijeron, pues, ah, caray, no, él no estaba acechando a la señora, estaba acechando a su nieta. O sea, fue algo muy turbio, Sí. pero para acabar pronto con este asesino, en estos mensajes que se daba, él mandaba pruebas, incluso mandaba las licencias de conducir de algunas de sus víctimas, porque él recogía objetos como trofeos para él mismo. Hubo una ocasión en la que pues ya estaba más adelantado el tiempo, ya eran los 2000 más o menos, Ujú. y digamos que se puso a platicar con la policía y les dijo que si podía mandar un disquete, que si a través de un disquete no lo podían rastrear. Y le dijeron que sí, que a través de un disquete, si no había manera de rastrearlo, lo cual era falso. Al escribir un archivo en Word, pudieron determinar de dónde fue enviado, en dónde fue escrito, qué programa usaron, quién compró la licencia, y se encontraron con que fue escrito en una de las iglesias en Estados Unidos, en Wichita, por Dennis Rader. Y fue así como lograron dar con él. Más que nada dar con él porque hicieron una prueba de ADN con los restos que se tenía guardado del semen de sus primeras víctimas. Ajá. Se hizo la comparación con el registro, porque en Estados Unidos normalmente a los estudiantes se les pide para tener una prueba de ADN, pues no de ADN, perdón, una prueba de sangre, Ujú. pues para tenerlo en caso de alguna emergencia. Pues se compara con la de su hija y resulta ser positivo. Y en un operativo lo arrestan y en el arresto llega el policía, el que estaba a cargo, y Denny Rader lo saluda. Le dice, hola, tal, no recuerdo el nombre en el momento, le dice, hola, tal, por fin nos vemos cara a cara. Pum, lo arrestó. Y sí, el policía le dice, hola, Dennis, por fin te agarramos, ¿no? Y Claro. ahí quedó. Incluso es de verdad que es muy extenso este Sí. caso. Sí, sí. Hay Así es. documentales, hay series, hay de todo. Que a mí me gusta mucho la serie Mindhunter, que todavía no sale la temporada y quién sabe si salga, pero en la tercera temporada y en primera y en segunda salen indicios de él, porque imagínate, fue tan Sí. misterioso, tan fuerte, que pues que hasta tal vez una temporada dedicada a él le van a hacer. Ujú. Pero bueno, Es que ese caso, ajá. sí, dime. Sí, no, es que fíjate que, vaya, un dato. En aquellos entonces no había la tecnología,
para hacer pruebas de ADN y todo, como en los 2000 que ya más o menos habían ese tipo de pruebas, y más hablando de Estados Unidos. Otra cosa que me llama la atención de este caso es que, ¿por qué la policía no lo capturaba? O sea, ¿por qué? Bueno, aparte que él sabía hacer su trabajo, digámosle así, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas, las escenas de los crímenes y todo. O sea, él era bien como perfecto en lo que él hacía, ¿no? Entonces, la policía, ¿por qué no llegó a capturarlo después de tantos crímenes que cometió? Sí, por lo mismo, porque era muy meticuloso, muy cuidadoso, te digo, hay algo que determinó mucho en él, que él no tenía, digamos que la mayoría de los asesinos, de los criminales en serie, Ujú. tienen ese lapsus de que no pueden dejar, una vez que empiezan, no pueden parar. Y BTK sí, tenía, hubo, por un momento, de un asesinato a otro había bastante margen de tiempo, incluso años, para que volviera a atacar. Este, y pues él sí era muy meticuloso, incluso él era, me parece que era Boy Scout, y era Ujú. como el presidente de los vecinos, y él iba con una regla midiendo el largo del pasto de las Guau, personas, de sus vecinos, y los multaba si tenían el pasto crecido. guau. Sí, era bastante, sí, perfecto. Es que las personas que le gusta ser así, pues son meticulosos, claro. Fíjate que ahora te voy a contar yo una pequeña, te la voy a resumir también, te voy a contar una pequeña historia que es de acá de España, y yo sé que creo que ya la escuchaste, si ya la vistes, pero aquí hay una historia que fue bastante mediática en los años 90, y el título que le ponen, porque tú sabes que los medios de comunicación también tienen que ver en los títulos de las historias, ¿no? Y Sí, el claro. título de esta historia es El exorcismo de Almanza. Almanza pues queda aquí en un pueblo en España. Entonces, esta es una historia horrible, horrible también, porque no es que hicieron un exorcismo, simplemente estaban bajo sustancias prohibidas, pero naturales, no químicas, ¿no? Porque la historia comienza, en 3 días pasó esto, ¿no? La mamá se llama Rosa y la hija se llama Rosita. Entonces se llamaban Rosa, Rosa. Esa señora Rosa, en aquellos años, en los años 90, ella era como sanadora con hierbas, ¿no? No sé qué título ponerle. Toda la gente en ese pueblo sabía que ella era buena sanándote enfermedades con hierbas, raíces, plantas, flores y todo eso, ¿no? Entonces, ella tenía a una vecina, una amiga, y tenía a una prima y a su hermana, que iban a donde ella, hacían ritos con las plantas y eso. Y tú sabes que hay hongos, pues, eh, que al nivel chamanismo son sagrados, plantas sagradas y todo. Entonces, ella lo que hacía es consultas con hierbas. Hubo un día que ella tomó la decisión de reunir a todas, a su prima, a su vecina y a su hermana, como para hacer un rito, ¿no? Se encerraron en una habitación de la casa de Rosa y empezaron a adquirir sustancias prohibidas naturales, hierbas, té y todo eso. Conforme fue pasando el tiempo,
pues ellas se iban volviendo prácticamente locas, ¿no? O sea, hacían tonterías, empezaron a reírse a carcajadas, locuras. Pero el papá de la niña era de aquellos hombres sumisos. Todo lo que Rosa decía, él lo tenía que hacer. Entonces, bueno, como ella llevaba, digamos, la economía de la casa, él prácticamente solo le ayudaba a criar a su hija y estar ahí. Él no trabajaba, le ayudaba más que todo a hacer los ritos con las hierbas. Entonces, al llegar al tercer día, pasó una cosa. En el segundo día ya había, digamos, como o sea, las sustancias prohibidas naturales duraron 3 días y el segundo día empezaron como a orinar en la habitación, a vomitar, o sea, todo lo que te puedes imaginar, excremento por un lado, de todas las cosas que quebraron en toda la habitación, heridas y todo eso. Pero ese segundo día, Rosa le pidió al esposo que fuera a limpiar. Como que la sustancia se les bajó un momento, tuvieron un momento de lucidez, fueron a limpiar el esposo y luego, al tercer día, fue donde pasó algo horrible. Empezaron con los ritos nuevamente, cerraron la puerta y una de ellas le dijo a Rosa, yo siento como que el diablo anda aquí, ¿no? Y empezó a decir de que había una entidad oscura ahí moviéndose por toda la habitación y que se le metió a la fulana, que era la vecina. Empezaron, digamos, como a querer, a violentarla, a quererle abrir la boca para sacarle el mal que andaba, ¿no? Luego dijo, no, se le pasó a tu hermana. Bueno, luego fueron con la hermana y también le abrían los ojos, la boca para ver si había el mal ahí. La cosa es que la vecina dijo, vamos a traer a Rosita porque ella necesita un exorcismo. Cuando fueron a traer a Rosita, pues la acostaron a la cama y ahí fue lo terrible, porque empezaron a decir que el demonio lo tenía ella, ¿no? Empezaron a romperle las vestiduras, empezaron a agarrarla de pies y manos, empezaron pues a violentarla. Hay muchas cosas que no puedo dar detalle, pero para que la audiencia y tú te imagines, fue brutal. ¿Por qué? Porque las sustancias las hicieron perder el control, perderse sí misma y terminaron pues desviviendo a la niña, una niña de 9 años, en donde le introdujeron la mano en sus partes íntimas hasta sacarle el último órgano por ahí. Y la niña se supone que murió en el momento de cuando ya se fue en sangre y le faltó aire, ¿no? Entonces ya ellas siguieron sacando supuestamente demonios del cuerpo de la niña y ya la niña ya había fallecido. Pero tú te preguntarás, ¿qué hizo el padre? El padre no hizo absolutamente nada, porque quien mandaba era Rosa. Entonces, a la hora que llegó la policía, pues ya no, yo no vi nada, solo escuché gritos y eso, y terminó el caso. Y lo más terrible de esto es
que solo Rosa fue condenada, las otras creo que se escaparon, luego salió libre, porque aquí las leyes han cambiado, en su momento cambiaron, la sacaron libre, pero nadie sabe para dónde se fue. Y digo yo, lo he resumido porque también es largo, ese caso es largo, es súper horrible, porque tú te preguntas cómo una persona puede desvivir a un hijo, ¿no? Entonces, pero en este caso, al contrario del tuyo, el tuyo lo hacía, digamos, como en sus 5 sentidos. Ellas lo hicieron con sustancias prohibidas en su cabeza, pero eso no quiere decir que por eso ellas tenían el derecho de hacerlo, no. ¿Qué piensas de este caso? Ese caso fue muy sonado, de hecho sí lo he escuchado, es muy fuerte. Tienes toda la razón en no dar detalles porque es escabroso. O sea, es bien feo. Las Horrible, fotografías, sí, horrible. Las fotografías están bien fuera de, sí están pasadas, o sea, la verdad sí están muy densas. Y pues es que el problema, imagínate, mezclar las sustancias con creencias y luego pensar en que no va a pasar nada, se mezcla una cosa con otra, es terrible, terrible, terrible. Sobre todo, repito, cuando se mezclan las creencias con ciertas cosas, se dan unos casos abismales y fuertísimos. ¿Verdad? Ese caso me deja sin palabras, cada que lo escucho es desagradable. sí, es súper, súper desagradable porque, o sea, el título se lo dieron porque ella supuestamente era bruja, ¿no? El título de bruja que aquí se le dio por hacer hierbas y curar, pero es que cuando escuchas y lees los detalles, es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte todo lo que a la niña le hicieron. Todas, porque todas participaron. No solo la madre empezó y todas. Ve que hay un detalle para que la audiencia se imagine lo fuerte que fue, que la mamá llega a decir, me cansé, ayúdenme, con una mano y con la otra mano. Entonces, horrible, horrible. Y aquí es donde hago una pregunta, o sea, ¿por qué en tu caso, en el caso que me acabas de decir, ya sé que me vas a contar otro, pero en tu caso, ¿qué piensas tú que esa persona pensaba, valga la redundancia, por qué lo hacía? O sea, ¿qué le pasaba por la cabeza a la hora de cometer estos delitos? ¿Qué podría pensar? Pues pensaba, me imagino que estaba pensando en que estaba haciendo un bien, pues te digo, la mezcla de sustancias y esas creencias de decir tiene un demonio, tiene esto, tengo que sacarla o librarla de eso, la hacían creer y ver cosas, sobre todo verlas, porque pues digamos que estuvieran allí, era muy difícil de determinar, pero yo no Sí, sabría qué pensó la madre ahí, o sea, no tendría ni idea. sí, sí, sí. Y BTK, ¿qué crees tú que hacía, qué pensaba a la hora de cometer esos delitos? Que él estaba consciente, él estaba consciente. Sí, Por todo lo que he escuchado de él, claro, él estaba en sus 5 sentidos. Imagínate que cuando a él le dijeron que por qué él no lo había hecho con sus hijos, o sea, con su hija, perdón, porque tenía una hija o sea, su hija era un perfil. Literal, su hija era como si fuera una posible víctima y él dijo que no, que pues, o sea, que cómo se le ocurre pensar que eso le iba a hacer él a su hija y por qué lo hiciste con otras. Y él decía, pues con otras sí quería y con pues mi hija es mi hija, o sea, imagínate. O sea, qué tan enfocado estaba en lo que estaba haciendo el tipo.
Pero él lo que hacía era, o lo que él pensaba o quería era ir perfeccionando en cada uno de sus asesinatos y lo lograba, o sea, estaba tan determinado que lo lograba perfeccionar. Es difícil estar en la mente de los criminales, el saber el por qué. Tal vez ellos tengan una explicación y digan porque quería saber cómo se sentía o otra cosa, pero pues mi pregunta sería, ¿qué los detona? Porque es cuestión de ver qué es lo que los provoca. Porque yo sé que cualquier Sí. persona tiene un detonante y podría hacerlo. O sea, yo creo que todos tenemos ese potencial de hacerlo. Tal vez no lo desarrollamos o no lo llevamos a cabo tal vez por la moral, pero yo creo que cualquiera que le den en el Sí, detonante, o sea, que le den en el punto justo donde va a explotar, yo creo que sería difícil. O sea, yo muchas veces lo he dicho, creo que mi detonante sería mi familia. O sea, algo así le llegará a pasar a mi familia. Yo creo que la persona que ujú. haga algo, agreda, obviamente de una manera dolosa, o sea, queriéndolo hacer a mi familia, yo creo que sí, sin duda alguna, me verías en las noticias que le hice algo a alguien, pero, pero tendría que ser muy difícil, ¿no? O sea, tendría que ser muy difícil, tendría que estar realmente molesto para llevar algo así a cabo, pero yo creo que sí, toda la gente tienen esas tendencias, tenemos esas tendencias, o sea, no hay persona que diga, no, no lo haría, no hay, o sea, Pues yo le llamo la delgada línea entre el bien y el mal. Todo ser humano tiene esa línea para sí, poder pasarla o quedarse al margen. Porque efectivamente lo que tú acabas de decir, o sea, hay un detonante, hay un punto donde tú dices, pues ahorita como estamos hablando, investigando y hablando de asesinos seriales, pues decimos que no. Pero en una situación, esa, la que tú acabas de plantear, de que nos desvivan a un familiar y todo eso, te llenas de sentimientos súper mega negativos y te atreves a hacer algo. Pero esa es la diferencia, esa es la diferencia de hacer algo por claro, venganza porque te han hecho a ti o ya nacer con una idea y con un sabor o con un gusto diferente a la demás sociedad. Por ejemplo, hay personas que les gusta desde siempre la violencia y lo hacen hasta con sus parejas, en relaciones sexuales y todo eso. Entonces, eso ya naces con ese gusto tan diferente a las demás personas. O sea, por ejemplo, ¿te gusta ver que torturen o que desvivan un animalito, un gatito, un perro, un esto, lo otro, una gallina? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención la sangre? ¿Te llama la atención eso? O sea, eso para mí y para la sociedad, digamos que no es normal. Por eso hago la diferencia. O sea, de vengarte porque te hagan algo a alguien, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu pareja, a tu hijo, a tu hija, eso es una venganza que tú vas a hacer una vez. Pero lo otro es gustos diferentes. ¿Qué opinas? sí, definitivamente. Hay personas, bueno, ese es el gran misterio de la criminología, de la criminalística, el se nace o se hace, Ujú, porque sí. algunos nacen con algún problema de salud, perdón, mental, con algún problema en el cerebro, médicamente hablando, que Ujú, pues los lleva a cometer
crímenes, y hay otros que, por ejemplo, a través de un golpe, a través de un shock, de una impresión de algo, de alguna vivencia, Ujú. se van formando en ese camino. Y para eso hay Así es. muchas historias, muchos casos, muchísimos Sí, casos sí, sí. en el que se puede marcar esa diferencia. Por ejemplo, la que me viene a la cabeza de algo que pudo ser clínico fue este personaje de Pogo, John Wayne Gacy, que a Ujú, través de la cultura psicológica del padre, de un padecimiento de salud que probablemente se decía que él tenía un tumor en el cerebro que lo hacía inhibir ciertas cosas, digo, se dice, porque pues no sé si se llegó a investigar, o la verdad no lo leí, pero por ejemplo, él es un caso clínico que pudo llevarlo a, como el caso de el vampiro de Sacramento, que esta persona tenía esquizofrenia, que él creía que consumiendo partes de seres vivos ujú, em, podía irse sanando lo que él creía que tenía, que era que que tenía veneno en su sangre y dejaba de funcionar su cerebro, dejaba de funcionar su hígado, sus riñones, y él lo que hacía, primero empezó con animales ujú, y luego se pasó a los humanos, porque él decía, esto no es suficiente, empezó a beber sangre de otros animales, empezó ujú. a comerle los órganos hasta que por fin pudo desvivir a una persona y pues logró su cometido, pero él clínicamente tenía un problema mental. Imagínate, y hay personas en las que no se conoce o no se sabe qué era lo que le pasó por la mente, como Richard Ramírez, que era el Ah, Night sí. Stalker, que ese tipo era un sádico de cajón, pero no se sabe qué es lo que lo llevó. Vivió mucho Ujú, tiempo rodeado de violencia, desde su primo que regresó de la guerra, que él vio como su primo asesinó a su esposa de un escopetazo en la cabeza. Él le mostraba videos y fotografías de todo los crímenes que cometió en Vietnam, en la guerra, y mm, pues obviamente eso fue alimentando a Richard Ramírez. Me sí, explico, hay cosas que definen, hay cosas que se nacen, no sabemos, creo que no, es una encrucijada bien, bien gacho, este, el tocar esos temas, pero sí, 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 también ciertamente lo hemos comentado, hay algún detonante que los puede guiar a hacer ese tipo de cosas. así es. Bueno, si gustas, nos cuentas la otra historia y ya para, para seguir escudriñando la mente o lo que podamos del criminal. Sí, mira, fíjate que aquí en México, de los casos más sonados, porque hay muchísimos casos, pero había, bueno, te contaré uno aquí breve en que pasó aquí en Mérida, en la ciudad donde estoy, que se le conoce como me parece que el caníbal, si no mal recuerdo, o el carnicero, un chico que tuvo una discusión con otra persona, le dio un martillazo en la cabeza, lo desvivió y salió a vender la carne, porque él era, creo que sí era carnicero, y salió a vender la carne con sus vecinos, diciendo que era carne de, de res, y pues logró vender varias personas, o sea, le vendió la carne a varias personas, a un precio barato, y digamos que encontraron un cuerpo porque la persona regresó para seguir sacando pues carne de esta persona que despidió, para seguir vendiendo, y fue que lo arrestaron por el olor y porque estaba en un lote baldío el cuerpo. Pero imagínate, es un caso que está difícil de creer, porque hubo consumo de la carne, hubo ingesta de carne humana. Así como en Cancún también ocurrió un caso similar de una persona que tenía un trastorno mental, se le conoce como el caníbal, perdón, sí, se le conoce como el caníbal de Playa del Carmen, se llama Kumaro de Dios, esta persona era homosexual, desvivió a varias personas en su largo trayecto entre la cárcel, la calle, la indigencia,
Y el día, o el caso que fue por el cual fue detenido fue porque tenía un compañero sexual. Ellos se prostituían en Ciudad del Carmen, en Playa del Carmen, perdón, allá en Cancún. Se prostituían y en una de esas estaban ingiriendo alcohol. Vaya, llegamos a las sustancias también. Y pues esta persona le debía dinero a él y lo desvive, lo troza, se hace caldo, un caldo con él, con su pareja, sí, se hizo un caldo, lo hizo en carnes asadas, se lo estuvo comiendo, de hecho tuvo relaciones con el cadáver y después dormía en una hamaca, que son como, si las conoces, Sí, 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 claro. una hamaca, estaba durmiendo con el torso. Cuando llegó la policía, pues obviamente las personas que vivían alrededor sintieron el olor y un taxista vio que esta persona pues estaba, pues literal, estaba el cuerpo colgado y lo vio y llamó a la policía y ya fue que hicieron el arresto de esta persona y vieron que se la había consumido pues a su pareja sentimental y ya lo metieron Qué a la cárcel. fuerte. Y él decía que un brujo maya le había dicho que Ja, si mataba a 4 personas, iba a ser él un chamán. Y pues no se sabe mucho que toda esa parte de la historia, pero era lo que él decía. Y en la cárcel, pues él sabía que la gente le tenía miedo. guau. Y lograba intimidar a los, ¿cómo se llama? A los demás reos los intimidaba con eso, porque decía, se me antoja comer a alguien, así les decía, y pues obviamente estaban aterrados. Incluso se dice que en una pelea le arrancó la oreja a alguien y se la estaba comiendo. Aquí en México hubo un caso de una pareja que pues a la muchacha le hicieron pozole. O sea, lo mismo, la desvivió el tipo, no aparecía y alguien habló y dijo, ¿sabes qué? Tu hija le habló a la mamá, tu hija está en la fonda de la mamá del chavo. Y fueron la policía y lo encontraron en una olla de pozole. Tenían una tienda, no se llegó a la venta, pero pues estaba planeado para eso. Claro. Qué horrible, ¿no? O sea, me quedo sin palabras. Y justamente este fin de año me la pasé en Campeche, viajé a la ciudad vecina de aquí, de donde soy. Íbamos Ujú, en carretera con mi ujú, hermano y yo tengo mi pareja, Ana. Creo que no la has conocido, hasta que terminemos te la ujú. presento. Íbamos platicando y yo le contaba a mi hermano si era, yo le estaba preguntando porque justamente íbamos a hablar de criminales y yo quería saber si era mi hermano el que me contó esa historia y si era la persona correcta a la que yo conocí. Ajá, Y él me dijo, sí, 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 es esta persona. Yo, ok, ajá. yo me acuerdo de la historia. Eh, Corroboré la información, platicamos y me dio más detalles mi hermano y dije, ok, ya tengo la historia, la tengo que contar. Mi hermano, pues conoció una persona, anduvo con esta persona un tiempo, y esta persona tenía un Ujú. hermano. Su hermano era mucho sabía pelear el chavo. Incluso yo tuve un problema en el cual a mí me lesionaron en un asalto y mi hermano acudió a él, a esta persona, y le dijo, oye, acaban de asaltar a mi Ujú. hermano, vamos a buscarlo por si están los asaltantes. Esta persona agarró un arma, una escopeta, y dijo, vamos a ver a tu hermano. Y se subieron al carro y me fueron a ver, pues ya me habían asaltado, ya me habían golpeado, pero sí recuerdo a esta persona. De hecho, yo Ujú. alguna vez me tomé una cerveza con él. Yo no soy de tomar, me tomé un vasito y platiqué con él, ¿no? Pero, yo me enteré tiempo después de que esta persona, pues, al ingerir sustancias ya nocivas, como son las drogas, drogas duras, em, químicas también, Ujú. pues cayó en la cárcel, porque esta persona, pues,
desvivió a otra en una riña. La desvivió y fue a dar en la cárcel. Ok. Pero él ya tenía un apodo antes de llegar a la cárcel, que de hecho se lo habían puesto también meses antes, o sea, tiempo atrás, porque ya había desvivido a otra. O sea, él estaba saliendo de una y entró ahorita a otra. Entró. Le decían el diablo. Eh, y le hizo honor a su apodo. Yo lo conocí normal, buena gente, o sea, buena gente en el sentido de que, pues normal, platicar, una cerveza, nunca lo vi en un con acto de violencia, claro. Y a excepción de ese día que él bajó con un arma para preguntarme quién fue el que te asaltó, pues obviamente yo no lo vi. Me dijo, no lo reconociste, es del barrio, no sé, le dije, solamente sé que se subieron a un carro y ya, ¿no? Pero él iba dispuesto a todo. Y pues en la cárcel pasa el tiempo y esta persona, pues por las sustancias, la mezcla de todo, tal vez un trastorno también ahí mental, pues en la cárcel Un empieza a poco. violentarse, empieza a ejercer violencia con otros reos, a pelearse, a apuñalar, todo lo que conlleva la violencia. Y digamos que mandó y despachó al otro mundo a varias personas estando en la cárcel. Ya esta persona ya era de miedo, ya era de peligro. Ya no eran uno, dos, ya eran varios. Los que caían, tanto que decían que a él ya le gustaba matar, a él ya le gustaba, ya era algo para él. Este, Tanto que una vez un amigo muy, muy, muy buen amigo mío, cayó preso por un problema que tuvo y yo le hablé a otras personas que estaban ahí, que son amigos míos, y les dije, oigan, no sean malos. Yo sé cómo se maneja en la cárcel, sé cómo se maneja este rollo, sé que cuando llega una persona nueva, pues ya sabes, ¿no? La golpiza, lo asaltan, en fin. Pues le dije, por favor, esta persona pues no vaya, no es mala, solamente cayó en este rollo por este, un problema que tuvo, porfa, échenle la mano, ya yo les mando algo, ¿no? Para sus refrescos. Me dijeron, ¿está bien? Recuerdo que me dijeron, oye, tu amigo el diablo ya le echó el ojo. Dije, no, 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 díganle que es de parte de el hermano de Sugar, porque mi hermano se llama Sugar, de parte de Sugar. Y pues le dijeron, y pues el chavo como que, no, pues si eres familia, amigo de él, pues no, no hay bronca, ¿no? Le dijo en su cara a mi amigo, porque él me lo dijo cuando salió, me dijo, este güey, me dijo, no, hombre, me dio una palmada en el hombro, me dijo, de la que te salvaste, hoy te comía, le dijo. Y se quedó así. Bueno, para no hacer más larga la historia, esta persona, pues, al tener esos niveles de violencia, pues lo encierran en el área de aislados, lo mandan al piso de abajo, al sótano, y lo encierran con un compañero, pero ahí en el sótano, pues les dan comida una vez a la Una vez a la semana, semana, y es que menos, y a veces les dan comida ya echada a perder, y pues ni modo, no están en la cárcel para pasarla bien. claro. Pues a esta persona lo dejan 2 meses así, imagínense 2 meses así. De Guau. repente lo van a ver y se dan cuenta que ya había desvivido a su compañero y se lo había comido. ¡Oh! Tenía 15 días que se lo estaba comiendo. Obviamente los ven, lo sacan, le hacen un, pues ¿qué más tiempo le van? Déjame ahí que me surge una pregunta. ¿Tenía cuántos días comiéndose al compañero? Y las personas que cuidan ahí no van No, a te la digo, al aislamiento. es una cárcel. O sea, sí, a su suerte, pues está encerrado, pues qué más. O sea, ahí los dejaban. 15 días se lo estuvo comiendo. Cuando salió, pues obviamente, pues otra vez a hacer los crímenes. Pero ya hubo un tiempo que ya los mismos reos dijeron, o sea, él ya está mal, ya está loco, o sea, ya. Lo tuvieron que desvivir entre 6 reos. Entre 6 reos lo desvivieron. Y eso te lo cuento porque personas que están en este penal en Campeche, se llama Coven, se llama la cárcel de Coven. Este, Me lo contaron porque tengo amigos y tengo, pues digamos que familiares ahí. Este,
Y pues ellos me contaban, me decían, no manches, me decían, tú conoces al diablo, no, pues aquí era bien famoso y hacía esto, hizo lo otro, y decía que se llevaba con tu hermano y contigo. Digo, ah, sí, personas que pues imagínate que también estaban por cosas de violencia y que después te digan que ese tipo era 10 veces peor que ellos. Y yo decía, caray, o sea, qué tremendamente fuerte. Y ya te digo, lo impresionante es que lo conocimos. Y yo cuando iba en la carretera con mi hermano le pregunté, oye, tú me contaste, o estoy bien o estoy mal, el diablo, el que hizo esto y esto en la cárcel, ¿fue el mismo que conocimos? Me dijo, sí, es él. Yo así, "Ay, la bestia", le digo, sabes que yo como no me daba la cabeza de saber que conocí una persona que hizo tantas cosas terribles. Pero eso no es, digamos que esa es una, porque conozco a otras que también estuvieron ahí. Por ejemplo, una persona que vivía a, digamos que a 3 manzanas de la casa, que lo conocían como el flaco, él tenía un gemelo que ellos desvivieron a su mamá a machetazos, desvivieron a su mamá, y yo los conocía. De hecho, entre ellos se peleaban y se apuñalaban entre los hermanos. Y una vez a mí me tocó verlo que se apuñalaran y que uno de ellos pues terminara mal y atenderlo en el hospital cuando llegó después, porque yo estaba haciendo mi servicio social. Llega y todo el rollo, platico con él. Luego de eso cae uno de ellos preso y en la cárcel pues le dan, pues, ¿cómo se llama? Le dan piso porque, sí, porque ya debía varias afuera, ¿no? O sea, y fueran adentro, pagaron y lo desvivieron. Y este muchacho, el que te digo, el flaco, una vez llegó al hospital porque le dieron un balazo y le hicieron le extrajeron, le hicieron un procedimiento en el cual le extraen un pedazo del intestino para que pueda realizar sus necesidades por allá afuera. Pero pues como esta persona pues ya estaba mal, estaba en el consumo de sustancias, del alcohol, pues lo dejan en la calle. Y yo muchísimas veces lo vi en la calle, sucio, de verdad sucio, recogía basura, traía un carrito de súper que lo llenaba de basura. Y de verdad que yo lo veía y decía, esta persona, ¿cómo no le da una infección fuertísima? Porque trae un pedazo de intestino fuera. Yo muchas veces le limpié la herida. O sea, yo muchas veces, yo lo vi en la calle y pues ni modo, le decía, pues era así como que verlo y me daba mucho sentimiento y le decía, ven acá, flaco. Le invitaba unas tortas, un refresco, y mientras le limpiaba la herida, no, pues gracias, que no sé qué. Y él me contó, me dice, yo estoy pagando todo lo que le hice a mi mamá. Me decía, por eso yo creo que no me muero, me decía. Porque no me voy a ir por la puerta fácil. Tengo que sufrirla. Y sí, creo que pasó mucho tiempo. Yo recuerdo que lo vi como por 8 años en la calle. Y más, ¿eh? Y más. En la calle, así sucio y con la herida, y era brutal. Incluso por ahí tengo una foto en mi Instagram que yo le tomé. De lejos, cuando yo estudiaba fotografía, le tomé una foto. Que pues refleja ay, no sé, esa sensación, ese pesar. Te la voy a buscar ahorita, si la encuentro y te la mando, para que la puedas poner en flaco. Y mucha gente que conozca en Campeche, si alguna vez lo vio, hagan noción de su historia. De que porque mucha gente decía, le habrá pasado. No, esa persona era mala, hizo cosas malas, y por eso estaba así. Hay excepciones, ¿no? Pero esa persona en específico estaba así. Eric, no nos vamos sin pagar. Tenemos que pagar las cuentas en vida. Bueno, esa es mi opinión. Entonces, esa persona por eso andaba así, o sea, y a los ojos humanos uno pregunta, ¿y por qué mejor no se muere, no? Para descansar o qué sé yo. Pero, ya ves. Sí, y de hecho, él, bueno, lo diré porque, como te digo, pues, platicar con él, verlo en las canchas de ahí, de la casa, ahí en Fidel, tu casa en Campeche, verlo allí,
pues yo le preguntaba y le decía, cuéntame tu historia. La gente obviamente no se le acercaba, imagínate el olor a basura, al excremento, o sea, nadie. Y yo, pues a mí la verdad no me interesaba mucho, y yo me acercaba a él y platicaba con él, y te digo, le invitaba a comer, le invitaba a algo, lo que yo pudiera, ¿no? Y me platicaba eso, incluso él me decía que muchas veces veía la muerte, o sea, porque yo traía un tatuaje y traía un tatuaje en la pierna grande de una muerte, y él me decía, yo veo lo que tienes en la mano, y ella me ha dicho que yo no me voy a morir, que la voy a pagar. Y así de, oh, digo, tal vez en algún alucín de las drogas, pero pues, te imaginas, o sea, ese rollo, Claro. Sí, no, muy fuerte, muy fuerte. porque esta ocurrió a mi familia. Eh, yo Digamos que mi mamá tiene sus hermanos y medios hermanos de parte de papá. Pues, con los medios hermanos, pues digamos que nos llevamos bien, la familia se lleva más o menos ahí bien, son tíos, para mí todos son tíos, no tengo de medios tíos ni nada, para mí todos son tíos, pero todos son mis primas, mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías. Este, tengo una tía que era hermana de mi mamá, este, pues que tuvo unos hijos, tres, una niña y dos varones, los cuales pues ya tienen su vida aparte, ya están adultos, pero mi tía me quería mucho, me estimaba mucho, se llama Teresa, la conocían como mi tía la gorda, de cariño, obviamente, de cariño. Eh, Uno de sus hijos, pues lo vimos crecer en uno de los barrios más difíciles de Campeche, y pues hizo su vida, creció, mi tía falleció lamentablemente, los dejó muy jóvenes, mi tío también los dejó muy jóvenes, pues creció, hizo su vida, y pues mi primo, pues digamos pues anduvo en malos pasos por mucho tiempo, eh, cayó varias veces en detenido, y en la cárcel pues se hizo una fama, digamos que, pues esa parte no la conozco muy bien, pero muchos me dicen que era una fama de que peleaba increíblemente y que tenía índices de violencia muy alto. Lo que sí yo sabía, conocía a muchísima gente, pero muchísima gente lo conocía. O sea, imagínate tanto que una vez me iban a asaltar y uno de sus asaltantes me dijo, no manches, ni madres, dijo el chavo, devuélvele sus cosas porque él es el primo bueno, yo lo conocía como Chato, le decíamos Chato, pero en la cárcel le decían Cachito. No sabía por qué, nunca supe por qué, pero le decían Cachito. Y le dijeron, no, él es el primo de Cachito, ni madres, devuélvanle sus cosas, y me las devolvieron, ¿no? Imagínate, tanto era lo que lo conocían a él, ¿no? Y un día yo me fui a un baile con mi hermano y nos los encontramos. Este, recién acababa de salir pues de Coven, justamente de Coven, recién acaba de salir y nos pusimos pues digamos que como era mi hermano y mi primo, ahí sí dije, pues me voy a echar unas cuantas chelas, esos vasos grandes de carnaval, ahí yo me eché creo que tres, mi hermano tres y mi primo tres. Y estábamos ahí con música porque era el carnaval de Campeche, estábamos en la música y todo, llevamos a mi primo a su casa, bla, bla, bla. A los 15 días de que mi primo, pues, digamos que lo vimos por última vez, él andaba con una muchacha. Yo me acuerdo que había una muchacha ahí, que de hecho él le dijo, si tú quieres irte a tu casa o quieres irte con tus amigos, adelante, yo me quedo con mis primos. Tiene tiempo que no los veo. Y pues obviamente mi primo, al ser conocido, muchas pandillas se le acercaban a saludarlo, lo abrazaban, ¿cómo estás? Y ya salís y así, ¿no? Y no los presenté. Y mi primo siempre, ahí está mi primo, el Eric. Bueno, a mí no me decía Eric, me decía Shakiro, me decían por Shakiro O'Neal. Me gustaba mucho jugar básquetbol. Me decían esto, y mi primo Azúcar, porque mi hermano se llama Sugar. Él es mi primo el Azúcar, y él es mi primo Shakiro, y así no le encantaba, o sea, saber que pues estábamos ahí con él después de mucho tiempo. Em, y de repente pasan los 15 días,
Y yo recuerdo, pues, a esta chica, pues sucede que él tenía un mejor amigo que también lo conocimos ese día que estábamos con él, lo conocimos, pero fue así leve, él es mi amigo y no sé qué, bla, 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 y se fue el muchacho con la chica. Pues resulta que mi primo estaba subiendo un cerro para ir a su casa y se encuentra con su mejor amigo que estaba hasta el tope de drogado y le empieza a hacer problemas por la chica. Lo cual mi primo le dijo: "No, yo no ando con ella, ni me gusta ni nada". Pues en la bronca, esta persona, el muchacho, saca un arma blanca de los que se les conocen aquí en México como cebolleros, porque son unas cosas así enormes, y lo desvive, le da una puñalada aquí debajo del corazón, le perfora el pulmón y lo desvive en el momento. Em, Voy a tratar de buscar el video porque hay un video muy famoso que se hizo famoso en ese momento en Campeche, porque la policía cuando llegó se empezaron a reír de que y le decían así al cadáver de mi primo, le decía: "Por fin, hasta que te dieron en tu madre", así le decían. Y estaba mi prima ahí, que era su hermana, que ella le gritaba: "Ay, sí, ahorita sí se ríen, se burlan", y o sea, estaba peleándose con los policías, porque ella decía, ¿no? Cuando estaba vivo, ni 10 patrullas se lo podían llevar. O sea, así era de tanto el enojo, y los policías estaban burlándose pues, de mi primo, ¿no? Y de lo que le sucedió. Em, pues pasa, y de repente le dicen, detienen al chico, lo llevan pues, a la procuraduría, a donde lo tienen que llevar al proceso judicial, y cuando le dicen que ya se le pasa todo el efecto de droga y le dicen: "¿Sabes qué? Te vamos a meter a Coven porque tú desviviste a Cachito", bueno, a mi primo, en su caso Alberto, tú desviviste a Alberto, esta persona se hizo popó, vomitó, se desmayó varias veces, no porque lo que hizo, sino por lo que le esperaba al llegar a Coven, porque ahí estaban todas las amistades de mi primo. Y hasta la fecha, y de hecho te lo puedo confirmar así, literal, puedo echar una llamada y preguntarlo, porque me lo han dicho, que esa persona hasta la fecha la siguen golpeando, la siguen torturando. Esto que te cuento tiene años, como unos 6 o 7 años más o menos. Guau. Y todavía no lo han desvivido. No, no lo han desvivido y se lo han dicho, él lo ha pedido. Se ha intentado suspender y Y nada no más lo lo han ven y dejado lo bajan tampoco. y le dicen: "No, tú no te vas a ir, tú aquí la vas a pagar y te va hasta que nosotros digamos". Y no, y Vaya. así le va a esta persona en, pues, Pero él era amigo de tu primo, ¿no? era el mejor amigo de mi primo, era el mejor amigo de mi primo. Jo, qué fuerte. Impresionante. Fuerte, fuerte. Me has dejado así sin palabras porque, No, pues, okey, andaba con sustancias y cogemos valor para hacerlo, pero lo que está pagando ahorita en vida por haber hecho esa acción es súper fuerte. Bueno, Eric, de verdad muchas gracias por todo lo que me has contado, porque o sea, me ha gustado tenerte como invitado. Las historias no me han gustado, o sea, en el sentido de que como soy ser humano, siento y no me gusta que las víctimas pues sufran y eso, pero bueno, el tema de hoy era asesinos en serie, ¿no? O seriales. Voy a cerrar este capítulo con también la voy a resumir, con una historia de aquí, de España también, y el título es El vagabundo de la muerte. El nombre de esta persona es Manuel Delgado Villegas. Él nace el 26 de enero de 1943 y fallece el 2
de febrero de 1998. Esta persona ha sido considerada uno de los, digamos, top asesinos en serie aquí en España. Pues fíjate que él no conoce a su madre porque a la hora del parto la madre fallece con tan solo 28 años y él fue criado prácticamente con su abuela y con su hermana, ¿no? Pero aparte de su abuela, habían tíos, habían otros familiares que los estaban terminando de criar. Él era un bebito, pero conforme iba pasando el tiempo, iba creciendo, lo iban violentando, maltratando, golpeando, todos los maltratos que pueden haber. Pero conforme fue creciendo, él a los 13 años empezó, digamos, su vida sexual. Él empezaba a buscar novias, ¿no? Pero cuando él cumple los 18 años, él ingresa al ejército de la Legión Española, donde aprendió técnicas de asalto y aprendió una técnica como de defensa, pero a lo largo del tiempo había, digamos, como una técnica que les sirvió posteriormente para desvivir a las personas que desvivió. Era un golpe fuerte, así en seco, en el cuello. Y su carrera criminal inició a los 20 años. Él anteriormente, pues digamos, como los delitos que él tenía eran robar y eso, porque él se salió, o sea, él fue abandonado por su padre porque cuando estaba pequeño fue criado por su abuela, pero ahí estaba el padre, ¿no? Al conocer a otra persona, el padre se va y lo deja pequeño, como de 10 años. Entonces lo terminaron de criar, pues, familias que lo maltrataban. Y no vio a su padre por muchos años, sino que hasta después. Pero fíjate tú que él era tartamudo. Fue a la escuela, pero no aprendió a leer ni a escribir. Y con el pasar del tiempo, después de los 20 años que empezó él a desvivir a personas, él fue catalogado como esquizofrénico paranoide, epiléptico y era alcohólico. También ingería sustancias prohibidas químicas, ¿no? Entonces, hay un dato de este caso que me llama mucho la atención porque la fama de él en la calle era buena con homosexuales y con mujeres. Él era bisexual. Entonces, a él le daba igual meterse con quien se metía. Pero, digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Como duraba mucho en el coito y eso era la fama que él tenía, que le gustaba a estas personas, ¿no? Pero él, cuando cometía estos delitos, pues tenía relaciones sexuales con los cadáveres. Entonces, cuando fue detenido, tras desvivir a la que fue su novia en ese entonces, cuando lo capturaron, esta persona era una enferma mental también, ¿no? La estranguló con sus propios, digamos, como mallas o licras que esta persona andaba, ¿no? Él huyó anteriormente, antes de ser capturado. Él huyó a Italia, vivió un tiempo en Italia y también en Francia. Y dice que
para cortar la historia, él cometió 48 crímenes, varios de ellos en Italia y en Francia. Por su misma boca. Él lo dijo, él lo confesó en su momento. Pero fíjate tú cómo estaba la policía en aquel entonces y la investigación, que se reían de él, porque no podían creer que una persona enferma lo pudiera hacer. Y él dio tantos detalles de todos los crímenes, cómo los iba cometiendo, Claro. desde el primero hasta el último que cometió, que solo lo condenaron a él por 8 crímenes. Y él confesó 48. Y hay una prueba que él dice en un detalle de un crimen que cometió en Francia. Él dice que andaba una venda en el dedo y se le quedó adentro del cuerpo que desvivió, en la parte de atrás. Ese detalle solo lo sabía él y mandó ese documento escrito a la policía de Francia y efectivamente el forense dice ese detalle. Y es por eso que la suma se hicieron 8 crímenes. Pero imagínate tú. Después de ser condenado, como él hacía esos ataques, se tiraba, no saben si era real o qué. Pero eso fue el informe médico que hicieron en su momento. Estamos hablando de estos años en donde casi no había tecnología, casi no había los conocimientos que ahora tienen, ¿no? Antes sí se podía actuar, ¿sí me entiendes? Actuar, aunque no lo tuvieras. Entonces se ordenó el ingreso al psiquiátrico. Pero tú sabes, o sea, ahí lo que hicieron fue como experimentar con él, imagínate tú. Le metían medicamento, le hacían esto y tal, tanto que los reclusos al principio le tenían miedo y luego ya después le decían, es que tú hacías esto, hacías lo otro, y se metían mucho con él y él no decía nada, se quedaba callado y iba a poner la queja a los doctores, a los que lo cuidaban. Él no era ese, porque su perfil era totalmente violento. Tú lo veías y el mismo abogado dice, yo estoy seguro que este tipo sale libre y vuelve a desvivir personas. Así. Pero cambió de abogado y sí fue puesto en libertad en 1995. Pero, ¿por qué? Porque él ya estaba muy enfermo. Y la ley en aquel entonces apelaron con el Código Penal de ese año, de 1995, para poderlo trasladar al hospital. Y fue allí donde murió de la enfermedad de los pulmones porque fumaba 4 o 5 cajetillas de cigarro diarias. Y es ahí donde pues le hicieron hasta un documental, que el documental fue en el 2009, y el documental se llama El Vagabundo de la Muerte, y así fue apodado él. Te lo he resumido bastante porque es súper largo. Pero yo me quedé, impresiona, porque tenés a un confeso, te está diciendo todos los detalles de 48 personas que ha desvivido y nada. O sea, no le hacen caso, prácticamente. Porque padece sus facultades mentales, ¿no? Ay, Se así con supone. las autoridades, se supone. Sí, No se supone. manches, qué fuerte, ¿eh? Qué impresión, ese sí no lo conocía. No, es que es, digamos, como es una historia ya de los años algo lejos, cuesta encontrarlo en Google, pero sí,
alguien ya me había dicho de este caso y de otros casos que son más antiguos, que si los encuentro, pues los platico contigo o con otra Claro. persona que quiera compartir. No, pues la verdad que sí Bueno, está muy Eric, interesante. sí, de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me la he pasado súper bien. Y si quieres decir las últimas palabras para despedirte de mi audiencia, adelante. Claro, claro, pues mira, la verdad, estoy muy agradecido contigo, siempre es un placer estar platicando contigo estos temas, a mí me encantan, me encantan, me encantan. Y pues la verdad, más que agradecido es muy padre tener esta amistad, aunque sea a distancia, ya tendremos la oportunidad de conocernos en persona, la verdad, yo sé que sí, pronto, pronto. Y pues nada, a tu audiencia que la verdad, muchas gracias por el cariño, por escuchar las historias, por estar aquí presente siempre que hago mi apariciones mágicas. Y pues nada, y pues cuídense mucho porque hay una canción que me gusta muchísimo de un artista que es de mis favoritos. Al final de una canción dice: los peores monstruos son los que habitan en nuestro interior, y creo que va de acuerdo con estos capítulos, estas historias que hemos escuchado. Así es. Bueno, pues nos vamos despidiendo, amigos. Recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast. Les pido que si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like, compartan, dejen su comentario. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.